Hoy vamos a estudiar la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea. Muchas personas han predicado acerca de esta iglesia porque hace alusión a los creyentes que son tibios, o más bien dicho, que son apáticos. Yo no sé si tú conoces ese tipo de cristianos, ¿va? Que son tibios totalmente, que son, yo le titulé al estudio de hoy, la iglesia mediocre. No la iglesia mediocre, sino la iglesia mediocre, o sea, que crea medias. Y hoy en día, tristemente, existen muchas personas dentro de muchas iglesias, creo que aquí no hay, ¿va? Esperemos que aquí no hay, que medio leen la Biblia, que medio buscan a Dios, que medio alaban a Dios, que medio cantan a Dios. Cuando estamos con las manos levantadas, están sentados, están volteando por otro lado, no están cantando, no están alabando a Dios. Pero eso sucede en todo el mundo, que hay personas que están dentro de una iglesia que son mediocres o medio creyentes. Y en algunas ocasiones, no sé si tú has escuchado a personas que se refieren a cristianos, entre comillas, ese es hermano. O otra pregunta, ¿eso qué es hermano? Dicen muchos, ¿va? ¿Por qué dicen eso las personas? Porque ven el comportamiento de nosotros. Cuando ven a un creyente amargado, cuando ven a un creyente frustrado, la gente, pues, ¿qué no es hermano? ¿Qué no le enseñan eso en la iglesia? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos cristianos que viven a medias, muchos cristianos que viven tibios y están en el punto medio, o sea, un poquito cristianos y un poquito mundanos, como alguien dijo por ahí, con un pie adentro y un pie afuera de la iglesia. Pero muchas personas así viven la vida cristiana, medio cristianos, medio creyentes, más o menos. No se comprometen ese tipo de cristianos. Y nosotros sabemos que Dios está buscando hombres y mujeres que le entreguen un poquito de su vida. ¿Usted qué dice? ¿Qué es lo que está buscando Dios de toda persona, de todo hombre, de toda mujer? Dios está buscando hombres y mujeres que le entreguen todo su ser, ¿no es cierto? Él no nos pide parte de nuestras vidas. De hecho, la Biblia nos habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 30. Vamos a ver en Marcos, capítulo 12, verso 30. Vamos a ver lo que Jesucristo dice a sus discípulos, pero también nos los dice a nosotros. Marcos, capítulo 12, verso 30, dice así: y amarás al Señor tu Dios con un poquito de tu corazón. Dice ahí, ¿cómo dice en tu Biblia? Con todo tu corazón. ¿Qué más? Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios desde el principio está demandando de nosotros, de cada hombre, de cada mujer en todo el mundo, en todo este planeta, a que le demos todo. Es, por ejemplo, cuando tú y yo venimos a la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? A darle un poquito. Siempre hemos dicho, pasamos alrededor de 2 horas o 2 horas y media, cuando mucho, dentro de la iglesia. Pero no es posible que nosotros vengamos con una actitud apática y que no aprovechemos el tiempo de alabanza, el tiempo de la adoración, cuando Dios nos está diciendo que Él nos pide todo, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. ¿Cómo le cantas a Dios? ¿Cómo le alabas a Dios? Entonces, el problema de la iglesia de Laodicea era ese problema, de que no le estaban sirviendo a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y hoy vamos a estudiar la última iglesia, la iglesia de Laodicea, la iglesia mediocre. Y vamos a ver, vamos a darnos cuenta el por qué se hicieron tibios esos hermanos. Siempre hay una razón, siempre hay un por qué las personas se alejan de Dios. Siempre hay un por qué las personas dejan de congregarse. Siempre hay un por qué las personas dejan de hablar de Cristo a otras personas. Siempre hay un por qué. ¿No te has dado cuenta? Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no te has congregado últimamente? No, es que porque esto.
porque tuve mucho trabajo, porque no, porque me cae mal el hermano y hasta que cambien de pastor yo voy a ir a la iglesia. Y muchas personas viven así. Y vamos a darnos cuenta el por qué. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Vamos a leer todo el contexto del verso 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, otra vez, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en este momento, en esta hora, por permitirnos estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra verso a verso, para estudiar la Escritura a través del libro de Apocalipsis, Señor. Queremos pedirte con todo el corazón, Señor. Nos acercamos ante ti con un corazón dispuesto para aprender más de ti, Señor, y que nos enseñes a cómo debemos de vivir como creyentes y a cómo no debemos de vivir en este mundo, Señor. Enséñanos tu palabra es verdad, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos capacite, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de la Odisea se dice que era una de las ciudades más ricas de ese tiempo. De las 7 iglesias que hemos estudiado nosotros, la iglesia de la Odisea o la ciudad de la Odisea donde estaba ubicada esta iglesia era la iglesia más rica, más poderosa, donde había mucho dinero. Ahora, esta ciudad de la Odisea fue fundada por un rey que se llamó Antíoco II. Unos nombres raros hemos estado viendo, ¿no? Y este hombre, Antíoco II, tuvo una esposa que la quería mucho, que la amaba muchísimo. Y su esposa se llamaba Laodicea, así se llamaba su esposa. Y este rey, Antíoco II, la quería tanto, la amaba tanto, que cuando él fundó esa ciudad, le puso por nombre el nombre de su amada esposa, Laodicea. Pero fíjense que fue algo curioso, porque este rey amaba tanto a su esposa, que su esposa, al final del tiempo, lo vino envenenando, lo mató. ¿Por qué sería? No se sabe, pero los historiadores cuentan eso. Y esta ciudad fue fundada por ese rey. Y es algo interesante que la esposa mató al rey, lo envenenó. Como ha habido muchas situaciones, ¿verdad? Igual que muchos han matado a sus esposos, otros han matado a sus esposas. Pero así fue fundada esta ciudad. Ahora, hubo 3 principales actividades que había dentro de esa ciudad. Una de ellas es que ellos tenían muchísimo dinero y ahí venían muchas personas a pedir préstamos de dinero, muchos invertían en esa ciudad. Era una especie como de Nueva York, era una ciudad rica en dinero. Ahí fue donde ellos empezaron a mover mucho flujo de efectivo, mucho flujo de dinero, y allí también había otra actividad comercial que ellos hacían.
es algo curioso que había muchas ovejas negras en esa ciudad. Es algo interesante conforme a lo que vamos a estudiar hoy en la iglesia de la Odisea. Entonces ellos trabajaban la lana de las ovejas negras y ellos hacían muchas ropas de alta calidad, muchos sacos para las mujeres, ¿va? Finísimos, negros. Por ahí dicen, ¿va?, que el negro es lo más elegante que pueda haber, etc. Pero allí trabajaban la lana de las ovejas negras y hacían ropas de alta calidad y eran comerciantes y eran exportadores de ese tipo de ropa que ellos hacían, de alta calidad. Y muchas personas venían de otras ciudades, venían de otros lugares, de otros países a comprar exclusivamente las ropas que ellos hacían, porque eran, como quien dice hoy en día, eran ropas de marca, eran sacos laodicenses de tela, de las ovejas negras que ellos tenían. Entonces ahí también hacían alfombras preciosas y era una ciudad muy rica, muy próspera. También tenían una escuela de medicina. Ellos eran muy reconocidos porque tenían grandes doctores, tenían grandes especialistas y más que nada en los oculistas o los oftalmólogos, como se les dice hoy en día. Pero esa ciudad llegaba mucha gente ahí porque existían los mejores doctores. ¿Por qué? Porque ellos habían descubierto un remedio que le llamó el colirio, que era para las enfermedades de los ojos. Era un polvo que se diluía con agua y se lo ponían en los ojos, se hacía como un ungüento. Y también curaba diferentes enfermedades de la vista. Entonces ellos empezaron a tener un gran reconocimiento, se empezaron a tener mucha fama por tener los grandes oculistas en esa ciudad. Y es interesante que Jesucristo les va a decir que ellos están ciegos, que no ven, que tienen la vista corta. Ellos también, para variar, pues adoraban al dios Zeus, el dios de todos los dioses. Recuerdan que él tuvo un hijo que se llamó Apolos, que era el dios de la belleza. ¿Recuerdan? Y también adoraban al dios Esculapio, al dios de la medicina. Y también ellos tenían muchos ídolos, muchos dioses que ellos adoraban al emperador romano, pero también allí en la ciudad de la Odisea tenían los teatros de primer mundo, tenían estadios grandísimos, tenían cosas espectaculares. Entonces era una ciudad riquísima, próspera. Ahora cuentan los historiadores que allí, en esa ciudad de la Odisea, existían unos baños romanos. O sea, que eran una especie como de spa de hoy en día. Habían unos baños que le llamaban los baños romanos. Y allí, en esa ciudad, había grandes problemas con el agua. Ellos no tenían agua potable como nosotros, que sale de la llave, ¿no? Y que el agua de los mochis es la mejor de todo el mundo, ¿va? Y la podemos tomar fresca, deliciosa, y la tomamos a gusto. Pero allí en la ciudad de la Odisea, ellos batallaban mucho por el agua. Entonces ellos tenían que transportar el agua o traer el agua desde muy lejos, de una ciudad que se llamaba Hierápolis y de otra ciudad que se llamaba Colosas. Entonces al momento de bajar el agua de por allá, al momento de llegar a la ciudad, esa agua llegaba tibia, llegaba en un estado tibio, donde cuando las personas querían tomar esa agua, lo primero que hacían, ¿qué creen que hacían? Al momento de tomar esa agua tibia, ¿qué haces tú cuando tomas en un garrafón de agua que tienes en tu carro en tiempo de calor y se empieza a poner caliente y después se empieza a poner tibia y lo tomas tibio? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué reacción haces? Lo quieres sacar, lo quieres escupir, a veces hasta te dan ganas de vomitar, porque es malísima el agua tibia. Entonces allí ese problema tenían. Cuando llegaban personas de otros lados y querían tomar el agua de la Odisea y se daban cuenta que eran tibia, le empezaban a escupir y algunos la vomitaban. Sentían náuseas en su estómago. Pero también tenían esos baños romanos. También algunos historiadores dicen que cuando estaban ahí las personas, porque recuerden que ellos adoraban al dios Apolos, al dios de la belleza, y ellos iban a esos baños romanos a
a relajarse, a ponerse sus pomadas, a ponerse sus ungüentos, a relajarse. Pero se dice que cuando ellos se daban cuenta que ahí adentro de ese baño público el agua empezaba a salir tibia y no había la suficiente evaporación allí, ellos lo que hacían, se molestaban y se enojaban e iban y le reclamaban a los encargados de los baños romanos. Es curioso lo que sucedía ahí, porque por eso Jesucristo les hace alusión de que ellos no eran fríos ni calientes, que eran tibios, y que el agua tibia en esa ciudad era rechazada por ellos mismos, que el agua tibia no era agradable para el uso humano y para tomar, y mucho menos en la época de calor, y mucho menos en tiempo de frío. Tampoco tenían agua caliente, tenían agua tibia. Entonces por eso Jesucristo está hablando a la iglesia de la Odisea eso. Ahora, se dice que la iglesia en la Odisea fue fundada por un siervo de Dios que se llamó Epafras, que fue discípulo de Pablo. Eso lo pueden encontrar en la carta de Colosenses. Este hombre de Dios, Epafras, llevó el evangelio. Y muchos dicen que la iglesia de la Odisea, fíjese bien, es un tipo de la iglesia que existe hoy en pleno siglo XXI. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que hoy haya ese tipo de iglesias tibias, de creyentes tibios, de creyentes medio creen? ¿Usted cree que haya ese tipo de personas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero muchos lo asemejan a la iglesia de hoy, la iglesia que precede al rapto de la iglesia, porque es curioso que en el capítulo 4 existe el rapto de la iglesia. Y muchos historiadores, muchos escatólogos dicen y afirman que esta es la iglesia del último tiempo. Por eso es importantísimo para nosotros conocer y entender lo que Cristo va a hablar a la iglesia de la Odisea, para no caer en esa tibieza espiritual y para no ser rechazados de parte de Jesús. Entonces eso sucedió en la ciudad de la Odisea. Ahora, en el verso 14 de Apocalipsis empieza diciendo, como todas las 7 iglesias, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Jesucristo se está presentando de diferentes maneras. Número 1 dice: he aquí el amén. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra amén? ¿Qué entiendes tú por la palabra amén? Así sea. Nosotros la usamos mucho para afirmar cuando alguien está hablando, cuando alguien está predicando algo, decimos amén, así sea, así será. La palabra amén significa que si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Y cuando Él dice algo, es amén, porque así será. Él lo cumple. O sea, Cristo cumplió todo el propósito de Dios. Él es el amén. Cristo es el amén, donde se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso Cristo se está presentando aquí: he aquí el amén. Por eso cuando tú y yo decimos amén, es porque estamos afirmando lo que está diciendo otro hermano. Pero muchas personas lo agarran como cada rato: amén, hermanos. No sé si tú has visto ese tipo de hermanos que te saludan en la calle. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Aquí trabajando, amén, hermano. Y empiezan y puro amén y amén y amén. No sé si te ha tocado ver ese tipo de hermanos que siempre están usando la palabra amén, ¿no? Porque es su manera de hablar. Entonces muchas veces nosotros decimos amén nada más por decir amén, pero tenemos que entender el por qué decir amén. Amén. Tenemos que decir amén, pero en el contexto de lo que estamos viendo. Entonces Jesucristo se está refiriendo que Él es el amén. ¿Qué más? El testigo fiel y verdadero. ¿Qué hace un testigo? Da fe, va, de los hechos, de lo que ha visto. Nosotros en esta semana, el miércoles pasado, fuimos testigos de un accidente de un muchacho que se volteó en la carretera rumbo al Ejido 1 de Mayo. Cuando veníamos nosotros volteamos y nos dimos cuenta, fuimos testigos de que el carro estaba volteado. Se voló el tope el muchacho y se giró el carro y se volteó.
Pero fuimos testigos nosotros de un milagro, porque yo volteo para la izquierda y veo a un muchacho corriendo como desesperado, y yo le hablo y resulta que era el chofer del carro, que Dios lo salvó milagrosamente. Y el muchacho iba corriendo. Es boxeador, el profesional, el muchacho. Y nosotros fuimos testigos de eso. Vimos con nuestros ojos cómo Dios lo salvó a ese muchacho. Entonces, un testigo es aquel que puede hablar de los hechos. Pero un testigo fiel, ¿quién es? Jesucristo. El testigo fiel, el testigo verdadero. Porque si yo le empiezo a contar la historia de lo que vimos del carro, podemos hasta inventarle, ¿no es cierto? Añadirle a las cosas. No, pero si hubieras visto el carro, estaba todo apachurrado. Y era la noche, no se miraba nada, pero ya lo vimos en fotos, ya el muchacho ya hasta subió las fotos al Face. Pero el testigo fiel es Jesucristo, nunca habla de más, nunca le pone de más, sino que Él siempre va a decir la verdad. Él es el testigo fiel, el testigo verdadero también. ¿Qué más? El principio de la creación de Dios dice esto. Él es el principio. Ahora, esta palabra principio no significa que Él fue el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová que usan esta Biblia falsa de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Se acuerdan lo que leímos al inicio del estudio, Colosenses 1:15? En su Biblia, en la Biblia de la traducción del Nuevo Inframundo, del Nuevo Mundo, ellos dicen que Cristo fue un ser creado y que por Él fueron creadas las otras cosas, están entre corcheas ahí. Inclusive en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, la Biblia dice que en el principio era Jesucristo, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero en esta Biblia falsa dice que Él era un Dios con minúscula. Si quieren al final y quieren corroborar con esta Biblia falsa, pueden verlo, lo que dicen los testigos de Jehová. Pero ellos creen que Jesucristo fue un ser creado. Inclusive ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Pero ¿quién es Jesucristo para nosotros? Él es Dios. Él es el creador del universo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es? Jesucristo, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Este verso lo deberían de leer los testigos de Jehová. Que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el primero y el último. Cristo es el creador de todo el universo. Pero los testigos de Jehová no creen eso. También los mormones creen que Jesucristo fue un ser creado también. Y ellos dicen que Jesús era hermano de Satanás. Y tienen una doctrina demoníaca totalmente, donde ellos enseñan que ellos lucharon por obtener el reino, por obtener la corona, y que ganó Jesucristo, y que el diablo perdió, y que el diablo cayó en África en cuerpos negros, y que antes, entre más moreno estaba la persona, entre más negro estaba la persona, era más pecador. O sea que antes no nos querían a nosotros los morenos. Pero no recuerdo el año donde ellos fueron redimidos, o sea, los morenos o los negros fueron redimidos por José Smith. Y ya por eso anda un moreno y un güero. Pero ellos no creen que Jesucristo es el primogénito, el principio de todo lo creado. Dice, el principio de la creación, dice en Apocalipsis 3:14, dice esto. ¿Por qué les estará diciendo esto Jesucristo a los de Laodicea? Porque estaba entrando la falsedad del evangelio, estaba entrando un evangelio falso, para que ellos no estaban creyendo que Cristo era el rey del universo.
Ellos no estaban creyendo que Cristo era el creador de todo el universo. Ellos creían en un evangelio falso. Entonces Jesucristo empieza a decirles en el verso 15, al igual que todas las otras 6 iglesias, le dice lo mismo: yo conozco tus obras, yo te conozco, sé lo que haces, sé cómo te comportas, sé con qué actitud viniste a la iglesia, sé con qué actitud estás sentado allí, sé con qué actitud estabas cantando o sé con qué actitud no estabas cantando. Él conoce todo. Él dice la Biblia que Él conoce nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, y Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora, es interesante lo que vemos aquí en el verso 15. Jesús le está diciendo: yo conozco tus obras, sé tu comportamiento. Pero si nos damos cuenta, en las otras 6 iglesias, cuando Jesucristo le decía: yo conozco tus obras, pero ¿qué le decía a otras? Pero sé que tienes esto, tienes algo bueno, tienes un poquito de bueno, pero aquí no. En la iglesia de la Odisea, ¿cómo va Jesucristo? Va al grano, va de lleno. ¿Se dan cuenta? Yo conozco tus obras, sé tu comportamiento, que ni eres frío ni caliente, le está diciendo Jesucristo. Luego, no le empieza a decir de que tú dices que eres pobre, pero eres rico. ¿Se acuerdan como la iglesia de Esmirna? No, aquí le está diciendo: tú dices que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita en la introducción? Cristo está haciendo alusión al agua tibia que ellos estaban consumiendo. Cristo está haciendo alusión a lo que pasaba dentro de la ciudad de la Odisea. La gente iba y tomaba sus baños en aguas termales y se relajaban ellos según, ¿no? Pero de repente el agua se empezaba a tibiar y ellos se molestaban, se enojaban. Y en ocasiones no llegaba agua caliente, ni siquiera agua fría. Ahora, había 3 ciudades muy importantes en esa época. Una era la ciudad de Hierápolis, así se llamaba. Y esa ciudad de Hierápolis era muy conocida por sus aguas termales, por sus aguas calientes. Pero había la otra ciudad de Colosas, ¿se acuerdan de los colosenses? Y esa ciudad era muy conocida por su agua fría, refrescante. Como hoy, si tomamos agua de la llave, sale refrescante, pero si tomamos agua de un tinaco, sale horrible, ¿va? Entonces allí, en la iglesia de la Odisea, era agua tibia solamente. Entonces Jesucristo le está diciendo que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora, ¿cuándo es? Una pregunta. ¿Cuándo es cuando la iglesia se empieza a poner en un término tibio? ¿Cuándo es cuando una persona empieza a vivir un cristianismo tibio? ¿Cómo resulta? ¿Cuál es el porqué de ello? ¿Por qué se imaginan ustedes que la iglesia llega a ser tibia? ¿Por qué se imaginan ustedes que el hombre creyente, entre comillas, viene a la iglesia, pero es una persona tibia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? Porque dejan de leer, porque dejan de congregarse, porque dejan de cantar a Dios, porque dejan de buscar a Dios en sus hogares y empiezan a tibiarse. Fíjese bien, no a enfriarse. Porque un creyente tibio le gusta venir a la iglesia y sale de la iglesia, pero afuera vive como el mundo. No es frío, ¿se dan cuenta? No es ni frío ni caliente. No es ni hielo y no es ni fervoroso. Es una persona tibia, mediocre o mediocre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esta iglesia se convirtió en la iglesia tibia? La respuesta la hace Jesucristo y la da en el verso 16. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo interesante es que Cristo todavía no vomitaba a esta iglesia. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Le estaba ocasionando náuseas solamente, en un sentido figurado. Le estaba ocasionando sentirse mal al Señor. Una persona tibia
le cae mal a Dios, le hace molesto el corazón a Dios. Y luego dice el verso 17, ¿por qué? Aquí está el por qué. Porque tú dices, fíjese bien, ¿quién es el que dice? La persona tibia, la iglesia tibia. Porque tú dices, ¿qué dice? Yo soy rico. ¿Se fijan? Yo soy rico. ¿Qué más? Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo que dice la persona. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No hay otra cosa hoy en día en la mayoría de las iglesias que la predicación de la prosperidad. ¿Cuál es ese evangelio de la prosperidad? El que tú declara con tus palabras, yo soy rico. Yo voy a conquistar la ciudad, yo voy a conquistar todos los curules del gobierno, yo voy a conquistar los mejores trabajos, porque Dios no me quiere como un trabajador, me quiere como gerente. Es lo que dicen muchas personas hoy en día. ¿Has escuchado eso? Pare de sufrir, no tienes por qué sufrir. En una ocasión, a mí me tocó ser testigo de una... Ahora sí que de testigo de Jehová, los otros son en contra de Jehová. Me tocó estar en una reunión cuando una persona empezó a enseñar, y no era de la Biblia, y empezó a enseñar que Jesucristo no era pobre. Y yo cuando lo empecé a escuchar, ¿qué pasó? En mi Biblia no dice nada de eso. Que Jesucristo no era pobre, que Él se vestía con las mejores vestimentas, que Él era rico y que Él si viviera hoy en día tuviera los mejores carros, las mejores casas, los mejores templos. Y empezó a enseñar esas barbaridades, el evangelio de la prosperidad, y empezó a decir que Jesucristo no era débil, que porque supuestamente Él era carpintero y que nunca usó sierras eléctricas, solamente puro serrucho, pero estaba bien ponchado, no era débil, era fuerte, decía esta mujer. Y empezaba a decir una serie de barbaridades que no están en la Biblia. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. De que tú no digas que eres pobre. Muchas personas y muchas iglesias enseñan que si una persona vive en pobreza es porque está en pecado. Muchas personas enseñan que si estás enfermo es porque estás en pecado. Eso no enseña la Biblia. Mi Biblia dice que Pablo estaba enfermo y que 3 veces le había pedido al Señor que Él lo sanara, y Cristo le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. También Timoteo estaba enfermo, le dolía el estómago porque no había buena agua potable, y Pablo le dice, bueno, por causa de tus enfermedades, toma agua y un poco de vino. También se enfermaba. Todos se enfermaban. Dicen los historiadores que cuando Juan el apóstol enfermaba, la gente estaba, ya se va a morir, ya nos vamos a ir con Cristo. Todos se enfermaban. ¿Cuántos se han enfermado? De los que estamos aquí, todos nos hemos enfermado. Entonces, hay personas que dicen, yo soy rico. No digas eres pobre porque te vas a salar. No declares con tus palabras, decir, tú yo soy rico, di. Y es lo que pasó con la iglesia de la Odisea. Empezar, yo soy rico. ¿Qué más? Y me he enriquecido. ¿Se dan cuenta de la soberbia, del orgullo de este tipo de personas que están dentro de la iglesia, que es el tipo de la Odisea? ¿Por qué? Cuando tú y yo ponemos la palabra yo antes de lo que vamos a decir, ya fallamos a Dios. ¿Por qué tenemos nosotros las cosas? Es por la gracia de Dios. Rico, aquí esta palabra rico se refiere a abundancia de bienes materiales, lleno de posesiones. Y él dice, me he enriquecido. Yo me he enriquecido, yo soy rico por mis propias fuerzas, por mis propios méritos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué tenemos una casa nosotros? Porque somos muy buenos para trabajar, por el patrón que tenemos, por la constructora donde trabajamos, por el tipo de clientes que tenemos. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Por nuestra propia fuerza. ¿Qué dice la Biblia? Mire, vamos a ver unos versos en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8.
¿Listos? Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Dice, cuídate ¿de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién es el que da las riquezas? ¿Quién es el que te da los clientes? Dios. No somos nosotros. En una ocasión una persona puso un negocio, y nosotros siempre cuando vamos a empezar un negocio tenemos que ofrecérselo a Dios. Y yo le pregunté a esta persona, oye, ¿no te gustaría que oremos por tu negocio? No, tan orgulloso. No. Y no. ¿Qué sucedió? Bueno, ni me pregunten. Al tiempo cerró el negocio. Porque creen que por sus propias fuerzas pueden lograr más riquezas, más clientes, más negocios. Y era lo que le estaba pasando a los cristianos de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, al pastor de la Odisea. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido. Yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Qué más dice en Apocalipsis capítulo 3? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una pregunta, ¿el dinero es malo? ¿Sí o no? No, el dinero no es malo. ¿Cuánto no queremos ahorita dinero para salir de aquí, ir a comer unos mariscos, una campechana? Todos necesitamos el dinero. El problema es el amor al dinero, dice la Biblia, que es raíz de toda clase de males. Pero ¿qué piensa Dios de esas personas? A veces nosotros como humanos, como seres humanos, vivimos más preocupados por lo que la gente diga de nosotros. No, mira, es que si me ven con este carrito todo patuleco, pues van a decir, pues no tiene a Dios. Y vivimos tan preocupados por el qué dirá la gente, que no vean dónde vivo, que no sepan qué hago, que no sepan esto. Y viven tan preocupados por lo que diga otras personas, cuando nosotros debemos de preocuparnos más por lo que dice Dios de nosotros. ¿Qué dice anteriormente? Yo conozco tus obras. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Yo conozco tu manera de vivir. Yo conozco tu cristianismo, que es meramente tibio. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me vas a provocar náuseas. Porque tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero Cristo, ¿qué le contesta? Tú no sabes. Y no sabes. ¿No sabes qué? Es tremendo la reprensión que Jesucristo le está dando a la iglesia de la Odisea. Y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado. ¿Qué es un desventurado? Esta palabra podemos traducirla como un mendigo, un pordiosero. Eso es lo que eres delante de mí, le está diciendo Jesucristo a esta persona. Tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero para mí, está diciendo Jesucristo, eres un mendigo, eres un mediocre, no tienes nada, eres un pobre. ¿Qué más le está diciendo?
miserable, pobre. ¿Qué más? Ciego. Qué ironía que en la ciudad de Laodicea tenían los mejores doctores para los ojos, los mejores oftalmólogos, oculistas, el mejor colirio, la mejor medicina para los ojos, pero Jesucristo le está diciendo, tú eres un ciego. Y aquí me llamó mucho la atención la definición de esta palabra ciego. En el griego significa nublado. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos malos de los ojos, ¿cómo vemos? Como que vemos medio nublado. ¿Eh? ¿Qué más? Opaco. Pero lo que me llamó la atención más a mí es esto, es envolver con humo. ¿Se acuerdan? O no sé si tú has escuchado esta palabra que se le dice a la persona que se infló. ¿Qué dicen? Ya se le subió el humo a la cabeza. ¿Se dan cuenta? Jesucristo le está diciendo a este tipo de personas, se te subió el humo a tu cabeza, te inflaste, te enorgulleciste, como la situación de Nabucodonosor, como las situaciones del rey Herodes, cuando la gente lo aclamaba y lo aplaudía, le decían, voz de Dios, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasó? Él se la creyó, se infló, pero murió como comido de gusanos por la vanagloria. Y es lo que está diciendo Jesucristo aquí, que se le fue el humo a la cabeza a la iglesia de Laodicea. ¿Cuántas veces se te ha ido a ti el humo a la cabeza? Que nos creemos autosuficientes, que nos creemos los primordiales en todo lo que hacemos. Y hay muchas personas que viven así. La pregunta es, ¿estás inflado hoy? Alguien dijo, cuando el humo se te va a la cabeza, es porque el fuego de tu corazón se apagó. ¿Ustedes creen eso? Y es la verdad. Cuando el fuego de nuestro corazón se apaga, el humo porque es más liviano que el aire, ¿no? Es menos pesado que el aire y va para arriba el humo. Y es lo que pasa cuando nuestro corazón se empieza a apagar el fuego de nuestro corazón, el humo empieza a subir a la cabeza y nos empezamos a inflar. Y luego también Jesucristo le está diciendo, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo, fíjense bien, que era una de las principales actividades de esta ciudad de Laodicea. El hacer ropas espléndidas, el hacer ropas de alta calidad, finísimas. Y ellos se vestían con la ropa de la lana negra, ¿va? Finísimos, pero ante Jesucristo son desnudos. Hay personas que se visten con las mejores ropas, que van a las mejores boutiques de Estados Unidos o aún de aquí en la ciudad y se visten con unas ropas espléndidas. Pero si tú vas a un pueblo, en lo más remoto, en las aldeas, y ves cómo están vestidos ese tipo de personas, y ves la diferencia de cómo alaban a Dios en las tribus indígenas, que no tienen las mejores ropas, pero están cantando con todo el corazón, están adorando con todo el corazón. Pero cuando las personas están con las mejores ropas por fuera, a veces hay una apariencia y el humo está en su cabeza y no están alabando a Dios con toda esa, con ese fervor que Dios merece que nosotros hagamos para Él. ¿Qué tipo de vestimenta tenemos nosotros? Ante Dios, ¿cómo estamos? ¿Estamos vestidos o estamos desnudos? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Aunque traiga las mejores marcas encima de tu cuerpo, ante mí, es triste escuchar que Dios nos diga, estás desnudo, eres un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. No hay cosa más triste que aparentar una cosa aquí en este mundo, en este planeta, pero que ante Dios no seamos nada. Jesucristo fue muy claro al decir, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Pero Jesucristo le sigue diciendo, por tanto, yo
una de las cosas que estamos muy agradecidos es porque creemos en un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades, un Dios que ama al pecador y que Él no quiere que ninguno perezca. Él siempre está esperando a todo el mundo, a toda persona sobre la faz de este planeta Tierra con los brazos abiertos. ¿Cómo murió Jesucristo en la cruz? Con los brazos abiertos, mostrándonos que Él está esperando a cada persona a que se arrepienta, porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Jesucristo todavía está con los brazos abiertos, esperando a aquella persona que está viviendo tibia para que se arrepienta. Y Jesucristo todavía da el consejo: arrepiéntete. Jesucristo está diciendo, por tanto yo te aconsejo, dice el verso 18, ¿se dan cuenta? Jesucristo nos dice, yo te aconsejo. El mejor consejo que podemos recibir nosotros es el que viene del cielo. Es el mejor consejero. La Biblia dice que llamarán a su nombre admirable consejero. Es el mejor consejero, el mejor amigo que nunca nos defrauda, el que siempre está dispuesto a darnos una palabra de aliento, de ánimo para levantarnos, no para aplastarnos. Y Él está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Los laodicenses estaban poniendo su esperanza en sus bancos de dinero, en sus inversiones de dinero que ellos tenían. Pero Dios aquí le está diciendo, Jesucristo le está diciendo, ven a mí y compra de mi dinero, ¿qué? Oro refinado en fuego. La bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas personas tienen muchas cosas hoy en día y creen que han sido bendiciones de Dios, pero Dios no se las ha dado. Porque Dios no bendice a las personas que son infieles. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a los que se someten a su palabra. Tú y yo podemos conseguir muchas cosas con nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? Cualquier persona esforzándose puede comprar un carro con sus propias fuerzas. Pero muchas veces Dios no les dio esa bendición. Sigue diciendo, ¿qué más? Y vestiduras blancas para vestirte. La ironía, ellos se vestían ¿cómo? Con ropas negras. Ellos se vestían con la lana negra de las ovejas. O sea que allí había muchas ovejas negras. Es interesante. Las ovejas negras. Pero Cristo le está diciendo, para vestirte con vestiduras blancas. Siempre hemos sabido que el negro significa lo sucio, el pecado, pero lo blanco significa la santidad sin la cual nadie verá al Señor, la pureza, la perfección. Y lo mejor que podamos tener tú y yo es que Cristo nos vista con esas vestiduras blancas. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estaban desnudos totalmente la iglesia de la Odisea. ¿Se fijan cómo está la misericordia de Dios obrando aquí? Para que no se den cuenta, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Arrepiéntete, ven a mí, yo te voy a poner las vestiduras blancas para que puedan decir las personas que tú eres un cristiano fiel, un cristiano ferviente, caliente, no frío ni tibio. Y luego termina diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué le estará diciendo esto a Jesús? Me llama la atención. Porque ellos tenían el colirio especial para sanar la ceguera de las personas. Y Jesús le está diciendo, pues ponte colirio para que veas, a ver si entiendes. A ver. Luego el verso 19 dice, yo reprendo y castigo. ¿Ustedes creen que Dios castiga? Hay muchas personas que dicen, no, es que Diosito no, Dios no castiga. Dios no puede castigar.
Pero la Biblia dice que Dios castiga, Dios corrige, Dios al que ama, disciplina, corrige, castiga. Aquí la palabra castiga o castigo viene de una palabra que dice dar un solo golpe. No sé, yo a veces uso esta palabra o muchas personas usan esta palabra. Uno nomás te voy a dar. ¿Has escuchado esa palabra? Uno nomás te voy a dar para que veas. Como cuando Julio César Chávez, cuando iba perdiendo los últimos, ya toda la pelea, va con un solo golpe. Uno nomás que le dé. Uno nomás te voy a dar. Dios corrige y castiga al que Él ama. Ahora, dice, sé pues celoso. ¿Cuántos de ustedes son celosos? ¿Son celosos? Aquí la Biblia, Jesucristo nos está diciendo, sé pues celoso. Pero ¿cómo que Jesús nos está diciendo, sé pues celoso? Aquí esta palabra celoso, ¿sabe qué significa? Fervoroso, caliente, calientito. ¿Para quién? Para Dios. Sé pues ferviente, celoso de buenas obras. Tener esos celos, como dicen por ahí, los celos de Dios. Con un amor ferviente, con un amor que podamos defender la sana doctrina, celosos de la sana doctrina, que no permitamos que entren falsas enseñanzas a nuestras vidas, falsas ideologías a nuestra mente, que no se nos llene el humo, la cabeza de humo, sino que seamos celosos, fervorosos, calientitos para Dios. Eso es lo que significa la palabra, sé pues celoso. Y arrepiéntete. Dios es un Dios de misericordia. Dios cada día nos da una nueva oportunidad para que nosotros vayamos a la cruz de Cristo. Es el mejor Dios del universo. No hay otro Dios como nuestro Dios. A los pies de la cruz podemos encontrar el socorro, porque dice la Biblia, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesucristo nos muestra su misericordia de que aun cuando estamos viviendo en tibieza espiritual, aun cuando estamos viviendo en un enfriamiento espiritual, Cristo nos dice, sé celoso, fervoroso para mí y arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor, ¿recuerdan? Jesucristo quiere que volvamos a sus brazos y que vivamos un cristianismo de verdad, un cristianismo ferviente, un cristianismo que ame de verdad en espíritu, alma y cuerpo a Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. No con un poquito de mi mente, con un poquito de mi corazón, con un poquito de mis fuerzas. No, eso no es la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice con todo. Y cuando es con todo, ¿sabes qué significa esa palabra con todo? Con todo. Eso es lo que significa. Con todo nuestro ser, con toda nuestra familia. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Con todo. Con mi trabajo, con mi casa, con mis estudios. Con todo serviré a Jehová. Arrepiéntete. ¿Qué había sucedido con esta iglesia? Aquí el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se imagina Jesucristo? ¿De dónde estaba Jesucristo? Afuera de la iglesia. Qué triste, ¿no? El dueño de la iglesia, el que murió por la iglesia, el que derramó su sangre por la iglesia, amándola hasta lo último, estaba fuera de la iglesia tocando la puerta. ¿Se dan cuenta de la tibieza tan grande que tenía esa iglesia? De que eran ricos, tenían todo, pero habían dejado a Jesucristo fuera de la iglesia. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, hay una línea que dicen que este verso no es para evangelizar. Hay muchos pastores que dicen eso. Pero en mi opinión, que no cuenta,
Cuando Cristo Jesús está hablando, está dando ¿qué? Buenas noticias. Y cuando Cristo está hablando y está dando oportunidad a las personas que se arrepientan, es una palabra del evangelio, porque la palabra evangelio significa buenas noticias acerca del amor de Dios. Y este verso nos enseña que el amor de Dios es más grande que el cielo, más ancho que el mar, más grande que todo el planeta Tierra, y que está llamando a toda persona, a todo hombre y toda mujer a que se arrepienta y que vuelva y que le abra la puerta a Jesucristo, el dueño y Señor de su iglesia, para que viva y pueda comer con Él. A eso se refiere aquí. Y claro que está evangelizando, claro que está hablando de las buenas noticias acerca del amor de Dios. Porque Él está llamando a la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántos días? Todos los días de nuestra vida. Nosotros abrimos la puerta y la puerta es el corazón. Él entrará con nosotros. En la cultura judía, el cenar e invitar a alguien a cenar es algo tan hermoso para ellos, tan sagrado para ellos. Y que Jesucristo le está diciendo, si tú abres la puerta, yo entraré contigo y cenaré contigo. Es lo más importante, invitar a Cristo que entre en nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, para que Él coma, para que Él viva con nosotros y para que Él esté siempre al lado de nosotros. Termina diciendo el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo no sé si ustedes tuvieron un padre y que les decía, hijo, ven y siéntate aquí conmigo. A lo mejor tú tuviste esa oportunidad. Yo creo que cuando tú estabas sentado sobre las piernas de tu padre te sentías protegido, ¿no es cierto? Sentías que estaba tu héroe ahí. Otros no tuvimos esa oportunidad, ¿eh? Yo tuve la oportunidad con mi abuelo. Pero aquí Jesucristo nos está diciendo, al que venciere, al que persevere hasta el fin, al que luche sin final, al que luche hasta la muerte, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Te imaginas ese momento tan glorioso que vamos a tener nosotros? El sentarnos junto con Él en su trono. ¿No será lo más grandioso? Muchos anhelan sentarse en la silla presidencial de la República Mexicana, de México o de otro país, en cualquier país del mundo. Anhelan la silla. Muchos anhelan la silla del gerente. ¿No es cierto? Cuando yo sea el gerente, cuando yo me siente ahí. No sé si has visto películas donde el trabajador, el más bajo, va y se sienta en la oficina del jefe y se la está creyendo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos esa esperanza de que algún día nos sentaremos con Él en su trono, comeremos con Él, nos dará ese maná, nos dará esa agua viva, nos dará la piedrecita blanca, que tiene un nombre nuevo que nadie conoce sino solamente aquel que lo reciba. ¿Recuerdas? Tantas y tantas promesas en cada una de las 7 iglesias que hemos estado estudiando. Pero termina y cierra con broche de oro con la iglesia tibia. Pudiéramos hacernos esa pregunta nosotros: ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Queremos ser una iglesia tibia? Para eso no se necesita batallar mucho. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Sabes cómo quiere la iglesia Jesucristo? Una iglesia caliente, una iglesia fervorosa, una iglesia celosa, una iglesia que no apague el fuego del don del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que Él ha puesto en ti. Aviva el fuego del Espíritu Santo. También en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, verso 19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu corazón? A veces se nos olvida que el Espíritu Santo quiere
manifestarse en nuestras vidas, no para hacer escándalo ni nada de eso, sino para darnos ese poder, para predicar la palabra de Dios, para ser testigos de Jehová, pero los verdaderos, no los falsos de esta Biblia. Somos los testigos de Jesucristo y Jesucristo está buscando testigos fieles y verdaderos. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de pastor soy? ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Cómo te consideras? Si estuviéramos aquí un equipo para sacar radiografías espirituales y cada quien nos pusiéramos enfrente y saliera como el electrocardiograma, el espiritual, ¿cómo estamos? ¿Qué saldría de nuestro corazón? Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, que Dios nos agarre confesados. Que Dios nos agarre calientitos, que Dios nos agarre fervientes, porque el tibio le causa náuseas a Dios. El tibio va a llegar un momento en que Dios lo va a vomitar de su boca, pero al que venciere lo va a hacer que se siente en su trono. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Él te está llamando a la puerta de tu corazón en este día para que tú te arrepientas y para que tú le aceptes como el único y suficiente Salvador de tu vida. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no permitas que la tibieza llegue a tu vida. Sigue adelante ferviente.